A ver, seguro que hemos oído hablar de la música clásica, pero ¿y si te dijera que esconde un secreto? Algo que la convierte en mucho más que una simple melodía para concentrarse. Pues venga, vamos a destaparlo. La mayoría de la gente, cuando piensa en música clásica, se imagina algo, pues eso, para relajarse, ¿no? Para ponerse de fondo mientras estudias. Pero, ¿y si esa idea se quedara muy corta? ¿Y si nos estamos perdiendo lo más potente? Pues sí, porque en su momento fue mucho más que eso. La música del clasicismo no estaba ahí solo para ser bonita, no, se convirtió literalmente en un arma. Fue la banda sonora de una revolución que lo cambió todo. Vale, para entender cómo una sinfonía podía ser un arma, tenemos que rebobinar un poco. Necesitamos entender qué pasaba en el mundo en ese momento. Y la clave de todo, la chispa que lo encendió todo, fue una cosa llamada la Ilustración. La Ilustración fue, a ver cómo lo explico, como una actualización gigante del sistema operativo de la sociedad. De repente, la gente empezó a pensar, oye, la razón, la lógica y mi propia felicidad son importantes. Y esas ideas empezaron a chocar con el poder absoluto de los reyes y las tradiciones de siempre. Y claro, este cambio de mentalidad se ve perfectamente en la música. Fíjate en la diferencia. Antes, en el barroco, la música era súper compleja, muy recargada, y solo se escuchaba en los palacios. Era para unos pocos. Pero con el clasicismo, ¡boom!, todo se vuelve más claro, más equilibrado y lo más importante de todo, la música sale de los palacios. Empiezan los conciertos públicos y ahora, por fin, era para todo el mundo. Entonces, ¿cómo era el vibe de esta nueva música? O sea, ¿cómo sonaba esta revolución? ¿Qué tenía para conectar tanto con la gente? Pues mira, tenía 3 ingredientes clave. Lo primero, las melodías serán súper fáciles de recordar, como el estribillo de una canción pop, pegadizas. Segundo, todo era súper ordenado y simétrico, como si las piezas de un Lego encajaran a la perfección. Daba sensación de claridad. Y tercero, y esto es genial, mucho drama. El truco estaba en jugar con el volumen para crear tensión y emoción. Y el secreto de ese drama tenía nombre, crescendo y decrescendo. Es un truco genial, subir el volumen poco a poco, hasta que la tensión es máxima. Y luego bajarlo, para que todo se calme. Era algo nuevo, y convertía la música en una auténtica montaña rusa de emociones para quien la escuchaba. Y para hacer esa montaña rusa posible, hacía falta un protagonista. El superhéroe de esta historia fue un invento tecnológico de la época, el piano. ¿Por qué fue tan importante? Porque por primera vez un instrumento de tecla podía sonar súper suave, piano, o súper fuerte, forte. Esto le dio a los compositores una paleta de emociones increíble para jugar. Venga, va, una preguntita rápida para ver si estamos al tanto. De estos 3 instrumentos, ¿cuál fue la gran estrella que permitió todo este nuevo juego con el volumen y la emoción? ¿El violín, el trombón o el piano? Muy bien, pues ahora vamos a conocer a los cracks, a los héroes de esta historia. Porque esta revolución la hicieron personas de carne y hueso. Y hay que olvidarse de la imagen de señores aburridos con peluca. Eran las estrellas del rock de su tiempo, unos genios y a veces unos rebeldes con causa. Aquí los tenemos, el equipo de los sueños. Por un lado, Haydn, que fue como el padre de la sinfonía, el que sentó las bases de todo. Luego Mozart, el genio rebelde, pura dinamita. Beethoven, el visionario, que compuso obras maestras estando ya sordo. Y Schubert, el maestro de la emoción, capaz de meter un montón de sentimientos en una sola canción. Y para que nos hagamos una idea de por qué Mozart era el rebelde, bueno, no solo escribía música increíblemente bonita, la usaba para mandar mensajes. En sus óperas le daba la vuelta a todo. De repente, los sirvientes eran los más listos, los ingeniosos, los héroes. Y sus amos, los nobles, pues quedaban bastante mal. Imagínate lo provocador que era eso en aquel momento. Vale. Segunda pregunta, lo acabamos de comentar. ¿Quién fue este genio que usaba sus óperas para criticar a la nobleza y dejarla en evidencia? ¿Fue Haydn, Mozart o Beethoven? Y todo este cambio no solo afectó a la música, sino también a la vida de los músicos. Fue una transformación total. Pasaron de ser, básicamente, sirvientes de los nobles a ser artistas libres. Y esa es una de las mayores conquistas de toda esta época. Mira cómo fue ese camino hacia la libertad. En el primer paso, el músico era un empleado más de un palacio, componía por encargo, lo que le pedían. Pero entonces, llega el paso 2, aparecen los conciertos públicos. La gente empieza a pagar una entrada para escuchar música. Y eso nos lleva al paso 3, la libertad creativa. El músico ya no dependía de un noble, ahora podía componer lo que de verdad le salía de dentro. Y vamos con la última pregunta. ¿Cuál fue entonces el cambio fundamental que les dio a los compositores esa libertad para crear?
¿Fue la invención de nuevos instrumentos? ¿La aparición de los conciertos públicos? ¿O fue que los reyes decidieron pagarles más? Perfecto. Y ahora la gran pregunta. Vale, todo esto pasó hace más de 200 años. ¿Por qué nos importa hoy? ¿Qué tiene que ver con la música que escuchamos en nuestro día a día? Pues como vamos a ver, tiene que ver todo. La gran lección del clasicismo es esta. Nos enseña que la música puede tener una doble cara. Por fuera puede ser súper elegante, perfecta, equilibrada, pero por dentro puede ser un puñetazo en la mesa. Puede ser valiente, crítica y llevar un mensaje de cambio muy potente. Y esta idea es quizás la más importante de todas. La música que escuchamos hoy, el artista que sube a un escenario a cantar sus propias canciones, con su propio mensaje, todo eso nació aquí. Nació en el momento en que estos compositores decidieron que su voz, su arte, importaba más que lo que les ordenara cualquier rey. Y esto nos deja con una última reflexión. Si Mozart y Beethoven usaron su música para criticar las injusticias de su época, ¿qué injusticias crees que critica la música de hoy? ¿Qué mensajes esconden las canciones que escuchamos? Quizás la respuesta está en nuestra propia playlist.